Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos contentos de la casa del Señor. Hoy continuamos, amén, con la serie Definiciones. Estamos en la número 36. Amén. Y les había dicho que íbamos a traer el tema restauración. Recuerda que estuvimos hablando de esto un poquito en la semana. Restauración. ¿Sabe que restaurar? Cuando usted restaura algo, ¿qué es lo que entendemos? ¿Ah? Que estaba mal y había que arreglarlo. ¿Ves? Hay personas que se dedican a restaurar carros viejos. Un carro del 1940 o el 50 y los restauran. Entonces, pues a veces no consiguen todas las piezas originales, le ponen unas empezadas. A veces hay unas que hay que fabricarlas. Hay personas que se dedican a restaurar casas. Esta es una casa restaurada, porque esta casa se hizo para allá, para el 1959, 1960, por ahí. Si estuviera en el estado en que se creó, pues 64 años de edad, pues no se vería, ¿verdad?, tan adecuada. Estuviera bien descascaradita por todos lados. Usted se restaura también. En estos tiempos con la medicina hay chance de restaurarse más. Algunos tienen rodillas restauradas, otros tienen corazones restaurados, dedos restaurados, piel restaurada. Amén. Cuántas cosas, pelo restaurado también, todas esas cosas. Amén. O sea que restaurar es algo bastante común. ¿Ok? Sin embargo, hay personas que dicen, yo no restauro nada, yo algo se daña, lo boto y lo compro de nuevo. Pero no es lo típico, ¿verdad? Yo sé que en estos tiempos las personas se ponen a hablar de televisores. Yo me acuerdo de los televisores, eran de tubo y pues se dañaba, eso lo daba el técnico lo arreglaba, pero ese concepto de bótalo y comprar otro no era muy dado. El concepto original desde siempre, toda la vida, era restaurar las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, esta Biblia que tengo aquí, tiene ya sus añitos, tiene ya como 13, 14 años, está restaurada, mire. Pero mire, a veces las restauraciones, ahorita mismo ahí sentado, el mismo ahí en Génesis 4, ahí fue que se deshuesó, mire. Entonces ya ha sido pegada unas cuantas veces, porque ya como que tiene yo hago tal cosa, uno pone la uña ahí, ¡fua!, y ahí sale. Entonces cuando uno la compra nueva, como que está tostada todavía, como que no tiene el feeling. Pero en algún momento dado, quizá habrá que guardarla, decir de recuerdo, bueno, aquí está, esta fue la que se usó un tiempo y ya no aguanta más restauración. El asunto es que la restauración es algo que ha existido desde siempre. ¿Okay? Entonces, la palabra del Señor, claro, nos habla de restauración. ¿Okay? Nosotros somos regenerados. Recuerda que estuvimos describiendo lo que estuvimos hablando especialmente el martes pasado. Amén. Somos regenerados. Amén. Y también encima de eso somos adoptados, justificados y adoptados. Y eventualmente seremos glorificados. Amén. Pero el regenerar implica que usted, como estaba, pues no era aceptable para el Señor. Usted dirá, bueno, hay partes que se regeneraron, hay otras que no. El cuerpo suyo no se regeneró, pero su alma sí. Amén. La parte que es esencial y es eterna, sí fue regenerada. El cuerpo suyo, que no es eterno, el cuerpo suyo será transformado eventualmente. Pues el Señor decidió en su gracia, por esta ocasión, no restaurarlo. Amén. Pero su alma fue restaurada. Bendito sea el Señor. Así que sí sabemos y hemos experimentado la restauración. Por eso es que ya en su alma, amén, fue puesto, y en su vida fue puesto un espíritu nuevo, el Espíritu Santo del Señor. Amén. Vino a morar en nosotros. La palabra del Señor obviamente también nos habla de restaurar en el sentido, no solamente de la vida cristiana, sino habla en el sentido del Señor restaurando todas las cosas. Todas las cosas son todas las cosas. Amén. Entonces vamos a ir a la porción, ¿verdad? Las porciones, diferentes porciones bíblicas, donde podemos ver ambas cosas. Como el Señor, amén, nos restaura a nosotros como sus hijos y nos pone en esta vida en Cristo, amén, cómo debemos llevarnos los unos a los otros. Pero también vamos a ver lo que muchas personas en los tiempos del Señor y antes y hoy en día preguntan sobre, y el Señor ¿qué va a hacer? ¿Va a restaurar todas las cosas? ¿Qué va a pasar cuando
el Señor vuelva? Esa pregunta se le hicieron a los ángeles aquel día, ¿verdad? Y al Señor Jesús, cuando el Señor Jesús estuvo ya, ¿verdad?, partiendo. Y el mismo ángel le dijo: ¿para qué miras hacia el cielo si el Señor, en la misma forma que se ha ido, así mismo volverá? ¿Qué cosa va a pasar cuando el Señor vuelva? ¿Verdad? Esa pregunta siempre estaba presente en la mente de ellos. Amén. Así que vamos a estar leyendo en Hechos 1, 6 al 8. Y Hechos 3, 19 al 21. Amén. Hechos 1, 6 al 8. Y Hechos 1, y Hechos 3, perdón, 19 al 21. Bendito sea el Señor. Amén. No tiene que ponerse de pie, hermanito, sí, no, porque a veces, a menos que lo prefiera, pero para que no le sea muy difícil. Leemos las dos porciones. Dice Hechos 1, 6 al 8. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Hechos 3, 19 al 21 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, de que es cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Ahora, Señor, bendice tu palabra y permítenos entenderla, Padre Santo, a cabalidad. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Restauración. Fíjense que la palabra acá, restauración, o la raíz de la palabra restauración también, está tanto en las dos porciones que vimos, ¿verdad? En Hechos 1, 6 al 8 dice: restaurarás el reino. Y en la parte de Hechos 3 dice: hasta que reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. La palabra restauración, apocatastasis. Amén. Apocatastasis es cuando tú tienes algo y lo vas a llevar a un estado renovado. ¿Okay? Esa es la raíz de la palabra apocatastasis. Así que no es muy común el uso de esta palabra en el Nuevo Testamento. De hecho, donde se usa directamente son en estas dos porciones que vimos aquí. Eso no quiere decir que la doctrina de la restauración, propiamente según dice la Biblia, no sea real, sino que simplemente se expresa mediante otras palabras. Por ejemplo, utiliza renovar. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, pues implica el restaurar. Amén. Cuando dice hacer nuevas todas las cosas, como habla la palabra del Señor allá en en Apocalipsis 21, que nos vamos a referir pronto, pues es el mismo concepto. Hacer nuevas las cosas es restaurar, renovar. Amén. Ahora, si vamos un poquito de historia, bien brevemente, los judíos estaban pensando, ¿verdad? Cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿verdad? Estaban pasando bien tristes y sabían por qué las estaban pasando bien tristes, porque el Señor los había castigado, permitiendo que ellos fueran esclavos. Amén. Ellos estaban claros que había sido por su desobediencia, pero a través del profeta Jeremías, ¿verdad? En Jeremías 27 dijo: estarán allá y los traeré a este lugar. Ustedes serán transportados a Babilonia, pero yo los voy a traer a este lugar nuevamente. Amén. Entonces después allá a Daniel se le dijo claramente, Daniel 9:25 dice: habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y va a haber una salida de una orden para restaurar, otra palabra de nuevo, y edificar a Jerusalén. O sea, no iban a estar esclavos todo el tiempo, iban a estar prácticamente, aproximadamente 70 años, ¿verdad? Cuando cada año equivalente a una semana. Más adelante, cuando vemos y comparamos en el calendario cuando ocurrió que empezaron a regresar, pues se cumplió exactamente la palabra que Jehová había dicho. ¿Ok? Ahora, cuando ellos regresaron a su tierra, a la tierra de Israel y a Jerusalén, usted recordará que la encontraron destruida. ¿Ok? Cuando
cuando visitó Nehemías la ciudad, ¿verdad? En una de estas regresadas que dio, regresó Nehemías. Y Nehemías vio alrededor la ciudad de Jerusalén y le dio dolor de corazón, porque dice que eso estaba, que era la guarida de chacales, o sea, estaban los animales, estaba eso baldío, estaba eso, un desastre eso allí, al garete estaba todo. Había muchas personas extranjeras a Israel que se habían apoderado de todo allí, y que no pretendían que nada que fuera relativo a Jehová se restaurara. ¿Sabe? Y ellos llegaron allá, y usted sabe que la historia, ustedes recuerdan la historia cuando en una estaban restaurando el muro, tenían literalmente la pala en la mano y la espada en la otra, ¿verdad? Para protegerse de sus enemigos. ¿Se acuerda aquel de aquellos tres bandidos que eran representantes de colegio, por decirlo así, de todos los habitantes de alrededor? Pues el Señor lo llevó a través de todo eso y eventualmente se pudieron establecer, pero ellos añoraban los tiempos de la gloria de Israel, cuando por ejemplo gobernaban los reyes. Estoy seguro se remontarían muchos de ellos a las historias de Salomón, de David, de aquellos tiempos gloriosos de Israel. Eso no era lo que estaba pasando cuando ellos regresaron de Babilonia. Y empezó a desarrollarse en ellos este sentir de que todavía faltaba algo más. La realidad era que faltaba algo más, porque establecerse en este mundo y permanecer en este mundo para siempre nunca ha sido el plan de Dios. Amén. Amén. Cuando el hombre pecó en Edén, ¿verdad? Usted diría, bueno, antes de que pecara, vamos a pensar. Pues Jehová pudo haber pensado que permanecerían así. Y la realidad es que sí. Pero el asunto es que Jehová sabía que iban a pecar también. Y mire si sabía que iban a pecar, que ya tenía un plan para restaurar todas las cosas a través de Cristo Jesús. Así que eventualmente el plan final del Señor es que todo pasara como pasó, para que entonces Él pueda restaurar todas las cosas en Cristo Jesús. Pero esto no era notorio y no era conocido necesariamente a estos israelitas que volvieron desde allá de Babilonia. Y se empezó a desarrollar, ¿verdad?, esta asociación de la promesa del regreso del Mesías, del ungido, con ese ungido es el que va a arreglar todo esto. Ese ungido es el que nos va a poner a nosotros donde debemos estar, en nuestra posición mundial, en nuestra gloria y poderío y todo. Y esa idea empezó a desarrollarse, especialmente esos últimos 400 años antes de que viniera Cristo Jesús. Esos años donde no hay nada bíblicamente escrito, en los tiempos esos de silencio, ¿verdad?, de entre Malaquías y entre Mateo. Amén. Así que cuando llega el Señor Jesús, el ungido de Dios, resulta que su pueblo no le recibió. ¿Por qué? Porque Él no cumplía las expectativas de la mentalidad que ellos habían hecho. Porque ellos querían que fuera un militar, un poderoso, un fuerte, ¿verdad?, en el sentido humano, en el sentido político, en el sentido militar. Porque eso era lo que ellos estaban añorando. O sea, su mente estaba puesta en las cosas de este mundo. Siempre que ponemos la mente en las cosas de este mundo, las cosas no salen bien. ¿Okay? Por eso mismo que el Señor nos manda a no estarnos entremetiendo en las cosas de este mundo. Claro que usted tiene que tener un trabajo, pero hasta ahí. Usted no tiene que estar entremetiéndose en las cosas de este mundo en nada, porque usted no es de este mundo, el Señor no le puso para eso. Cuando su pueblo, el que Él escogió para mostrarle en ellos su gracia y su misericordia, este pueblo de Israel, empezó con esta mentalidad de pretender que la bendición de Jehová es, como yo la describo, es un reino poderoso. Es que el ungido sea el rey de los reyes, el que le reparte a todo el mundo lo bueno y lo malo. Y que Israel sea la nación por sobre todas las naciones. Usted dirá, y eso se me parece de tantas ínfulas de grandeza que le han dado a muchas naciones por ahí. Eso quería ser la Alemania nazi. Deutschland over alles. Alemania por sobre todas las naciones. Y tenían estas canciones con eso. Entonces por eso era que el caballero quería formar el Thousand Year Reich. Quería poner un reino, una hegemonía que durara 1000 años. Amén. Y duró creo que 21 o 22. Para que usted vea las cosas de los hombres cuánto duran por su necedad. Pues así pasó. Por eso fue que cuando vino Jesús, ellos no le recibieron. Amén.
Los judíos, pues al no ver que se cumplieron sus expectativas en Jesús, dijeron, este no es. Por eso vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Amén. Por eso que más adelante, cuando vemos, por ejemplo, en Malaquías 4:5, había una profecía, la última profecía que se nos hace en el Antiguo Testamento, de restaurar. Vamos a ver para que vean. Malaquías 4:5, ya al final casi, el penúltimo versículo del Antiguo Testamento dice, he aquí yo os envío, estas palabras de Jehová, el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Por eso cuando vino Juan el Bautista, que predicaba en el desierto, le dijeron, ¿eres tú el profeta que predijo Moisés? ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no. ¿Eres tú? ¿Quién eres tú entonces? Le dijeron, yo soy la voz de uno que proclama en el desierto, enderezad la senda en la soledad para el Señor. Lo que él decía que él no era Elías era literalmente, porque algunos de los judíos decían que Elías iba a resucitar. Claro, él no era Elías resucitado, pero él vino en el poder de Elías, ¿verdad? Con la intención de profetizar al arrepentimiento, lo mismo que hizo Elías. Amén. Así que en ese punto de vista sí era Elías. Si vamos a Mateo 17, por ejemplo. Mateo 17. Porque ellos le preguntaron, los mismos judíos y los fariseos le preguntaron a Juan, pero lo que Juan les dijo no les agradó tampoco. Así que tampoco creyeron en Juan. Más adelante el Señor mismo les preguntaría, ok, ¿qué creen, verdad? ¿Qué creen acerca de Juan? Entonces le preguntaron los mismos fariseos, ¿verdad? Y entonces obviamente él les devolvió la pregunta. Dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Espérate, no le contestes todavía. Vamos a consultar entre nosotros, porque esta pregunta es una pregunta capciosa, exactamente. Dice, si nosotros le decimos que el bautismo de Juan era de los hombres, entonces el pueblo nos va a matar a pedrazos, porque ellos entienden que Juan es un profeta. Si nosotros le decimos a Jesús que el bautismo de Juan era del cielo, él nos va a decir, y si era del cielo, porque ustedes no le creyeron. Y ellos le dijeron, no sabemos. Y entonces le dijo, tampoco yo le puedo decir con qué autoridad yo hago todas estas cosas. O sea, ellos no le creyeron ni a Juan, ni le creyeron a Jesús, porque ninguno cumplía sus expectativas. Sin embargo, la profecía de la propiedad de Juan, amén, la confirma el Señor Jesús en Mateo 17:11, dice, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas yo os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Ok? Sin embargo, lo que ellos pretendían, los judíos en general, pretendían con este Elías y con el ungido, es que vinieran a meterle mano dura a los que en ese momento los estaban oprimiendo. Ellos estaban bajo el régimen de los romanos. ¿Okay? Y existían en Israel partidos nacionalistas. De hecho, uno de los discípulos era nacionalista, ¿verdad? De lo que llamaban el celote. Eran de los celotes, que eran personas que querían la independencia de Israel, ¿verdad? Pero conoció al Señor para que pudiera entonces entender de qué independencia en realidad era que estaba hablando el Señor, la independencia del pecado, no la independencia de los romanos. Así que todo esto siempre se quedó en la cultura israelita, ¿verdad? Cuando llegamos a Hechos 1, todo eso estaba todavía en la mente de los discípulos y de los apóstoles. Amén. El asunto de que a mí me enseñaron que va a haber una restauración total de Israel. Por lo tanto, lo va a preguntar al Señor. Y en Hechos 1:6, ya cuando está a punto el Señor de irse, ¿verdad?, a su lugar allá en el trono de Dios, ellos le preguntan esto que leímos en Hechos 1. Los que se habían reunido
le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él no le contesta esa pregunta. Él no le dice que no se va a restaurar, implicando que dentro del plan del Señor ciertamente estaba ese plan. Pero dice, eso en realidad no les toca a ustedes saberlo. O sea, ustedes no tienen nada, esto no le importa a ustedes, diría, ¿verdad? Un poquito más rough. Y ustedes tampoco les toca saber las cosas que el Padre es el único que sabe. ¿Amén? Pero les voy a decir lo que es importante. Y es importante que nosotros también nos fijemos en esto. Ellos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vas a restaurar a Israel a la gloria que nuestros papás nos dijeron que debería tener? Dice, a ustedes no les toca saber estas cosas, que el Padre es el único que las reparte. Pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto sí lo que es importante, quería decir el Señor Jesús. Y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese fue recalcando lo que él dijo al final de Mateo. Id y predicad este evangelio a toda criatura y hacer discípulos en todas las naciones. Amén. Bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estoy con vosotros, más adelante entenderíamos, a través de su Espíritu, hasta el fin del mundo, porque el mundo va a tener un fin. El Señor lo resume todo de esa forma. Aquí cuando les contesta, a ustedes no les toca saber lo que el Señor va a hacer, cuándo va a restaurar a Israel y estas cosas que van a hacer al final. Eso le toca al Padre. De hecho, más adelante, ¿verdad? Diría, la hora y el día cuando el Señor va a regresar, porque Él va a regresar. Amén. No se sabe, la sabe solamente el Padre. Versículo 11, ese mismo capítulo 1, le dijeron los ángeles a aquellos, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. O sea, de allá arriba vendrá. Amén. Y ahí cierra todo. Desde ese momento hasta el día de hoy, todo permanece igual. ¿Okay? El Señor le dio su Espíritu a la iglesia para que cumpliera la comisión que les dejó. Este Espíritu, por eso que les dijo, lo importante no es que ustedes sepan cuándo es que van a restaurar a Israel. Porque aún el restaurar a Israel como nación aquí en este mundo que se va a acabar eventualmente, pues no es lo más importante. Siempre el Señor se enfoca en las cosas que son eternas. Ese Espíritu que Él puso en nosotros se quedará en nosotros, su presencia por la eternidad. Amén. Es un adelanto, es un primer pago, por así decirlo. Las arras es lo que quiere decir. Las arras es algo que se paga un poquito adelante porque seguirá siendo propiedad de la persona a quien se le paga por siempre, que no tiene fin. Pues el Señor se enfocó en esto. Amén. Así que cuando el Señor habla de restauración, ¿okay?, habla de Él darnos su Espíritu para que nosotros podamos vivir de la manera que Él desea que nosotros vivamos. Amén. Que si Puerto Rico será independiente un día, me tiene sin cuidado. Que si Puerto Rico será Estado 51 un día, me tiene sin cuidado también. Que si seguirá en el Estado Libre Asociado Colonial, pues no sé. ¿Es importante eso? ¿Usted duerme tranquilo sabiendo que esas cosas están pendientes? Claro que sí. Si usted no duerme tranquilo, ven y hable conmigo, vamos a hacer una oración al Señor. En realidad eso no importa. Imagínate que uno le preguntara, Señor, es que yo estoy aquí angustiado, porque yo quiero saber, de aquí a 20 años, el estatus político de Puerto Rico. ¿Qué piensas tú que el Señor te va a contestar? Dice, no, y te va a decir posiblemente, encima de que no importa nada, porque es irrelevante en este mundo que va a ser destruido. Tú no me preguntaste de Estados Unidos, tú no me preguntaste de un país importante, tú me preguntaste de Puerto Rico. De Puerto Rico es un peñón en medio del agua. Eso es para que usted vea que las cosas no son, las cosas que uno a veces piensa que son importantes, como pasaba con los discípulos. Señor, tú tienes que restaurar a Israel. Esa es la gloria tuya. Y él diría, bendito, todavía esto no acaban de entender que mi reino es un reino eterno, que va muy por encima, súper importantísimo, por encima de restaurar a una nación aquí en la tierra que eventualmente se va a destruir. Esta casa fue restaurada
¿Cuánto tiempo más durará? ¿Cuántas casas de 100 años usted ha visto por ahí? Después los tiempos cambian, uno fallece, se va con Cristo, de momento todo cambia. Sabe Dios si un momento dice, bueno, pues hace falta más parking para el aeropuerto expandido. Métele por ahí los troces y los jancan todos y dice, mira allí en aquel sitio, más o menos por ahí, o más para acá o más para allá, por ahí era que está la casa de los abuelos de nosotros, o de los bisabuelos de nosotros, dirán. Porque todas esas cosas pasan. O sea, a veces uno hace por eso es lo mismo que decía Salomón. Salomón parece que sabía, ¿verdad?, lo que estaba pasando y le echó la culpa, por ejemplo, podía echarle la culpa a Adán y a Eva, le echaba la culpa a Caín y a Abel. Porque él decía, yo hago las cosas y las cosas no duran. Y es porque si uno se enfoca en las cosas de este mundo, por más restauradas que sean, las físicas no van a durar. No van a durar. Así que, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? La restauración que nos habla la Biblia es real. Cristo nos restauró y puso en nosotros su Espíritu Santo. Amén. Y esa es la restauración que realmente importa. Si vamos a Hechos 3. ¿Ok? Hechos 3. De nuevo, no te leyó conmigo. Hechos 3:19, recuerda. ¿Ok? Cuando el cojo fue sanado por el poder de Dios, siendo instrumentos Pedro y Juan, dice que todo el pueblo se conmovió y dijeron, aquel cojo fue sanado. Y el testimonio de Pedro y Juan era precisamente, dice, ¿por qué ustedes se asombran tanto y nos miran a nosotros? Como si nosotros hubiéramos hecho algo. Dice, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, ¿ok?, y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Implicando obviamente que a través del poder de Dios era que él había sanado, pero el que Dios había enviado a Jesús, este mismo pueblo, el que estaba asombrado ahora, atónito, decían que no podían entender las cosas que estaban pasando, ese mismo pueblo era el que lo había condenado. Con la predicación de Pedro y Juan tan breve, dice ya en el verso 19, él les dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Recuerda que estuvimos hablando en estas pasadas semanas, ¿qué quiere decir convertirnos a Cristo? Entonces después vimos qué pasa cuando uno se convierte a Cristo. Y este martes, Dios mediante, vamos a ver qué pasa después que uno se convierte a Cristo. Parece que es importante convertirse a Cristo, ¿verdad que sí? Pedro se lo dijo, arrepiéntanse, metamorfeo, y convertíos, cambien su parecer, para que sean borrados vuestros pecados. Amén. Esa es la verdadera restauración. Lo menciono mucho porque vamos en breve a mencionar de algo que se oye mucho por ahí, de restauración. Y hay congregaciones de restauración, pero no necesariamente es de esta restauración bíblica que están hablando. Vamos a enfocarnos ya mismo en esto, pero vamos a ir a esa otra porción, porque es importante que como hermanos en Cristo entendamos estas cosas que se están moviendo entre nosotros últimamente, ¿verdad? No digo entre nosotros, en nuestros tiempos, ¿verdad? Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa es la restauración. Los tiempos de refrigerio. ¿Qué es un refrigerio? ¿Qué usted piensa primero cuando le dicen un refrigerio? Piensa en comida rápido, ¿verdad? Porque dice, habrá refrigerios. Ajá. Pues, y a veces pregunta ahí, ¿y qué refrigerios son? O sea, para ver si tengo que almorzar antes o cenar antes o no. Entonces le explican, son tales cosas. O son papitas. Pues parece que voy a tener que comer antes. O si dice, no, va a ser completo con catering. Eso va a ser una cosa tremenda, ¿verdad? Eso es lo que pensamos nosotros en refrigerio. Pero el refrigerio, el uso de refrigerio para cosas de comer o de tomar, viene de esa misma noción, ¿ok? De cuando hace falta algo en nosotros, lo cual queremos que sea suplido. En este caso, el hambre, pero aquí es más bien el hambre espiritual, lo que implica el Señor. El refrigerio es ese. Cuando usted se convierte a Cristo,
el Señor, por medio de su Espíritu, ¿se acuerda? Cuando aquellos preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel? Él dijo, eso no le importa a ustedes. Lo importante es que van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Vino para hacer nuestro refrigerio. Palabra que se usa parácletos. Es eso mismo. Es alguien que está andando con usted para guiarle. Usted necesita que le guíen. Amén. Porque usted para caminar con el Señor necesita que le guíen. Necesita la luz del Señor. Necesita la claridad del Espíritu para entender la palabra. O sea, Él es el que completa la vida suya. Por eso el Señor dijo, yo vendré a vosotros, yo no los voy a dejar solos a través de su Espíritu Santo. Amén. Así que cuando Pedro les dice, mire, lo que usted tiene que hacer es arrepentirse y convertirse para que el Señor traiga los tiempos de refrigerio, o sea, por medio de su Espíritu. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Aquí Pedro está hablando de un montón de tiempo. Porque después de ello dice, Él también va a enviar a Jesucristo. Él le había dicho, ustedes lo mataron, así que por ignorancia, pero ustedes lo mataron. Dice, vosotros negasteis al santo y al justo, dice el 14, y pediste que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Él le dice, cuando ustedes vengan y se conviertan, el Señor le va a dar su refrigerio. Claro, Él no le va a explicar ese detalle aquí, se lo explicaría después a través del Espíritu Santo. Y entonces también, ¿verdad?, va a cumplir la voluntad del Señor. Eventualmente el Señor va a regresar. Ya Él fue anunciado. Ahora, cuando le dice os fue anunciado, tenemos que entender bien. Le está hablando a los de Israel. A los de Israel les fue anunciado por medio de los profetas, por medio de Isaías, por ejemplo, que iba a venir aquel que iba a establecer un reino y su reino no tendría fin. Amén. Su reino sería bendición y a Él vendrían las naciones. Y dice, del templo de Jehová saldrían los ríos de aguas salutíferas para todas las naciones. Amén. Mi casa será llamada casa de oración en todas las naciones. Ellos dirían, ¿y cuándo se va a cumplir eso? Yo pensaba que se iba a cumplir cuando vendría Juan, que se iba a cumplir cuando el Señor vino por vez primera. Pero por eso le dice aquí, cuando ustedes se conviertan a Cristo Jesús, el que ustedes mataron, Él le dé su Espíritu Santo como refrigerio. Entonces Él va a enviar a Jesucristo, que os fue antes anunciado. O sea, en esa segunda venida de Cristo iba a venir el Señor Jesús en la forma en que ellos estuvieron esperando. Porque cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, Él no va a venir a nacer bebé de una mujer. Dice que Él va a venir con poder y gloria, y todos sus santos ángeles con Él, a hacer guerra contra los malos. Amén. Y ahí va a venir para establecer su reino por 1000 años. Y después de eso, hacer nuevas todas las cosas. O sea, Él va a venir para establecer su reino. Amén. Como tal. Pero Él mismo decía, antes de irse a la eternidad y regresar, antes de regresar, decía, el Señor cuando venga de su santa gloria con todos sus ángeles, hallará fe en la tierra. Porque es que la gente se hace de ilusiones con diferentes Jesuses. Las personas piensan que Jesús, mi Jesús es este, mi Jesús es el otro, y el Jesús solamente es uno, hermano. El Jesús bíblico, como nos dice la Escritura. Y hay personas que se ponen a fantasear con esto, como se pusieron a fantasear los israelitas, que decían, cuando venga el Señor Jesús va a ser de esta forma, y tiene que ser de esta forma, si no cumple con mi expectativa, por lo tanto no es, en lugar de ir a la palabra. Amén. Así que vendrán tiempos de refrigerio y vendrá Jesucristo que fue anunciado, dice el 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, o sea que el Señor Jesús esté allá arriba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ahí vuelve a mencionar para la restauración, pero allá está hablando no de la restauración de nosotros a través de su Espíritu Santo, sino de restauración, dice, de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. O sea, el Señor va a venir a restaurar todas las cosas. ¿Cuándo son esos tiempos de restauración? Cuando usted va viendo, especialmente lo que nos habla el Señor Jesús en Mateo 24. Ve allá cuando Pedro dice, vendrán cielos nuevos y tierra nueva, porque estos cielos y tierra nueva serán deshechos y serán quemados en el fuego. Y allá en el Apocalipsis dice, el primer cielo y la primera tierra pasaron, porque ahora hay cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Pues va a haber un momento cuando el Señor venga, que Él va a hacer nuevas todas las cosas. Todas
todas las cosas. O sea, eso va un poco más allá de restaurar. Porque restaurar es cuando usted toma algo y encima hace algo. Aquí el Señor dice que va a echar todo a pérdida y lo va a hacer nuevo. Amén. ¿Cuándo va a suceder eso? Aún no ha sucedido. Pero cuando vemos a través de la palabra es clara. Dice que el Señor, ¿verdad?, va a hacer muchas cosas que todavía están en el futuro. Uno de ellos es llevarse a su iglesia, como lo dice en 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15. Otra es venir por vez segunda físicamente a reinar sobre la tierra. Allá nos narra en el capítulo 20 de Apocalipsis el milenio, donde le va a venir a reinar sobre la tierra. Dice que el diablo va a ser encarcelado. Pero aún después de eso, que ocurra todo ello, es que va a haber la guerra final contra las naciones y contra el diablo y sus ángeles, los demonios. Entonces, ahí es que viene la narrativa de Apocalipsis, donde van a ser nuevas todas las cosas. Amén. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque todo esto que hemos estado viendo es doctrina esencial de la Biblia. La Biblia habla clara de que la iglesia va a ser llevada por Cristo Jesús. Amén. El arrebatamiento, el arrebatamiento de la iglesia. Hoy las personas hasta vacilan con eso. Yo sé, hay muchas personas que se quieren hacer pasar por personas que son firmes y fieles a la Biblia, están dudando el rapto. Pero se lo dice claro aquí. Es que es cosa que uno no puede entender. O sea, uno puede entender cómo la gente, ¿verdad?, por sus tonterías y sandeces humanas y por la presión de las otras masas, pues pueden decidir cosas que son contrarias a la palabra. Pero a veces uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que estando en la Biblia, literalmente, hayan personas que digan que el Señor no viene a llevarse a su iglesia de un jalón? Amén. Hay personas que dicen que el milenio no va a ocurrir. Pero si es que está descrito en la Biblia, ¿cómo que no va a ocurrir? O sea, entonces llevan la contraria. Entonces, ¿sabes por qué hay personas que empiezan a contradecir las cosas que literalmente están predichas en la palabra? ¿Sabe por qué? Porque empiezan a adjudicarse la noción de que el Señor les revela a ellos cosas que no están en la Biblia. Y créame, esto no es nuevo. No es nuevo. La Iglesia Católica Romana se ha adjudicado ese derecho desde por allá, del año 300 o 400. Donde ellos dicen, está la palabra, pero está el dogma y la tradición de la Iglesia. O sea, lo que nosotros nos inventemos vale también. Y ese es el problema de la humanidad. Todas estas otras cosas que se creen en otros lugares del mundo son inventos. Algunos tienen pedacitos de la Biblia, otros no tienen nada, pero son inventos de la gente. Entonces, ¿en quién o en qué vamos a poner nuestra confianza? ¿En qué doctrina vamos a poner nuestra confianza? ¿En los inventos de la gente o en la palabra santa de Dios? Por eso es importante que aún hoy día, especialmente desde hace como 40, 50 años para acá, se ha desarrollado esta noción que le llaman el reino ahora. El reino ahora. ¿Qué reino? El reino de Cristo ahora. La Biblia dice que el reino de los cielos está entre nosotros. Pero hemos sido claros, hemos ido a través de la Escritura, especialmente en los últimos meses, y hemos visto, según la Escritura, que sí, el reino de los cielos está entre vosotros. Como dijo Cristo, está en nuestro corazón. Somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. El reino de Dios está en nosotros. Pero el reino de Dios en cada uno de nosotros está entre el reino de Satanás que está en este mundo. ¿Okay? Este mundo ahora mismo está bajo el gobierno de Satanás. ¿Okay? Entonces se ha desarrollado esta mentalidad impactante e interesantemente, ¿verdad? Que creo que vayamos bien brevemente. Entre mucho del pueblo, especialmente carismático pentecostal. ¿Okay? Y es lo que llaman en inglés el kingdom now, o sea, el reino ahora, el reino presente. ¿Okay? Y viene de otra teoría, otro error más, donde se dice que ¿cómo va a ser posible que el pueblo de Dios no haya sido puesto para conquistar? Porque somos salvados por el gran Rey de Reyes y Señores de Señores. Pues se nos hace que nosotros deberíamos ser los que estemos gobernando. Y ahí que viene esta ínfula de querer tener cristianos metidos en el gobierno, tener cristianos metidos en donde mandan, tener cristianos que sean poderosos en la industria y todo este tipo de cosas. ¿Okay? Todo eso va en contra de lo que nos dice la palabra del Señor. El que milita con Cristo no se envuelve en los asuntos de la vida.
Pero, como les digo, les viene la noción de que el Señor me está revelando algo fresco a mí, y eso fresco va en contra de algunos pedazos de su palabra, pero como yo estoy seguro que es el que me lo está dando, Él tiene el derecho de ir en contra de su palabra. Mas, sin embargo, lo que nosotros tenemos escrito dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pero va viendo, van en contra de ellos. Entonces, esa noción de que la iglesia viene a dominar, más o menos en los años 80 de ahora, porque esto de restauración o iglesia de restauración usted no lo había escuchado antes, si usted lleva con Cristo bastante tiempo, usted lo empieza a escuchar allá para acá, especialmente en Puerto Rico, del año 2000 para acá es que empieza a proliferar Iglesia de Restauración y Altar de Fuego Inc. Iglesia Restaurando Vidas Inc. Y por ahí sigue, usted busca restaurando, iglesia restaurando, y en Google y encuentra un fracatán en Puerto Rico. Entonces nunca se ha preguntado por qué no es Iglesia Bíblica Bautista de Restauración. ¿Nunca se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué no nos ponemos igual que se ponen el 75% de las iglesias por ahí? Porque nosotros nos apegamos a lo que nos dice la palabra. El Señor nos restaura a nosotros en Cristo. Pero la restauración que están hablando estas otras congregaciones es la noción de que si nosotros vamos a dominar las naciones, dicen ellos, los cristianos, pues eso mismo es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir dominando las naciones y todo. ¿Para qué? Para que vayamos preparando todo en el mundo para el regreso de Cristo Jesús. Entonces siguen extrapolando. Por eso mismo es que Cristo no ha regresado. Porque no estamos ready. No estamos ready. Entonces hay uno que se llama, ¿verdad? Dentro de eso se llama el mandato de las 7 montañas. En inglés, 7mm. O sea que está 3M, que hace tape y otras cosas, pero esto está 7mm. 7mm. ¿Ok? Ellos dicen, mire, la iglesia tiene que dominar en el gobierno, 1. En la educación, 2. En los medios, 3. En las artes, 4. En el entretenimiento, 5. En el entretenimiento, mira. En la religión, la familia y en los negocios. ¿De dónde sacaron eso? Porque la iglesia tiene que gobernar el mundo. Y muchos de estos predicadores que vemos por ahí, ¿verdad? No lo voy a mencionar el nombre para no darle publicidad, pero que están en los medios hoy. Algunos han fallecido, pero otros están en los medios. En inglés y en español predican esta noción. ¿Okay? La iglesia viene a mirar. ¿A quién no le gusta, verdad? Un creyente que le diga, entró a la iglesia y dice, ahora que tú eres cristiano, ahora tú vas a conquistar las naciones. ¿Has visto esos coritos? Conquistaremos las naciones en el nombre del Señor. Le dice, pero ¿y de dónde sale esa lírica? De esto. Y esto es lo que está prevaleciendo hoy día. Por eso te conoce personas, no, yo estoy yendo a iglesias de restauración. ¿Iglesias de restauración de qué? Entonces tú le preguntas, ¿qué están restaurando? Estamos restaurando el reino de Dios en la humanidad. ¿Y estamos puestos para qué? Estamos puestos para que el Señor se glorifique y estamos puestos para que cuando todo esté ready, Él va a venir a morar entre nosotros. Por eso es que Él no ha venido. Ninguna de esas cosas tienen realidad en la Biblia como tal. Y déjeme referirle a algunas de las cositas, ¿verdad?, que ellos también enseñan. Miren, por ejemplo, ellos enseñan que Dios perdió el control de la tierra, que por eso es que Satanás está dominando con su reino de pecado, que Dios perdió el control. Pero Él perdió el control adrede, porque Él quiere que el control lo vuelvan a establecer a través de su iglesia. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ningún sitio, hermano. Eso es que alguien se lo imaginó y empezó a enseñarlo como doctrina. ¿Ok? Así que, ¿cuándo perdió Dios el control de este mundo? Cuando Adán y Eva pecaron. Y lo ha tratado de restaurar o recobrar ese control desde ese entonces. Pero ahora la mejor opción que tiene es a través de los creyentes en Cristo. ¿Ok? Por eso es que se le llama la gente del pacto, se le llama muchas veces a estas iglesias, la iglesia de los vencedores. ¿Ok?
o la iglesia o el ejército de Amós, el ejército de Joel, el ejército de Gedeón. Se ponen unos nombres esos proféticos, ¿verdad? Bien poéticos también. ¿Ok? Y ellos creen que a través de las instituciones de este mundo, la iglesia las va a dominar para ponerlas todas de acuerdo a como Cristo quiere que estén, para entonces Cristo volver. ¿Ok? Por eso es que la mentalidad de Kingdom Now, de reino ahora, ve con buenos ojos el que la iglesia esté entremetida con el Estado. Yo sé que a veces términos políticos, ¿verdad? Pero hay separación de iglesia y Estado en las constituciones. Pero ellos, por eso es que ellos pretenden entrelazarse con las cosas de este mundo. Porque ellos dicen, nos estamos metiendo por ahí por la cocina. Pero es para después, pedimos pon para que guiemos por fin el carro al final. ¿Sabe ese refrán? Pide pon para que lo dejen guiar. Entonces, también, ¿verdad? Ellos enseñan, ¿verdad?, que nosotros somos Cristo Jesús. No solamente que somos el cuerpo de Cristo, que es lo que enseña la Biblia, que nosotros somos Cristo, que tenemos su naturaleza divina. Esto es un error diabólico, blasfémico. Que nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestro corazón, pero nosotros no somos Cristo Jesús. Somos hermanos de Cristo, somos coherederos con Cristo, pero nosotros no somos Cristo, ¿verdad? Hay una diferencia, ¿ves? Solamente hay uno, un solo Salvador y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo, no somos nosotros, ¿ok? Pero por eso ellos se adjudican el ser Cristo para empoderarse de lo único que Cristo puede hacer, que es hacer todas las cosas como Él quiere que estén. Pero entonces Cristo supuestamente nos hizo cristitos a nosotros para delegarnos esa función. ¿Vaya usted bien cómo es esta cosa? Entonces, claro, si estamos pretendiendo restaurar, dicen ellos, como creyentes, todo este mundo para que Cristo eventualmente reine, pues ellos dicen, pues no hace falta que Cristo venga a llevarse a la iglesia. Porque ¿cómo se va a llevar la iglesia en el rato si la iglesia es que hace falta para restaurarle las cositas de Él? ¿Ves? Entonces niegan el rapto, ahí van negando lo que dice la palabra también. ¿Ok? Y lo otro es que todas las profecías que se referían a Israel se las adjudican a la iglesia. Por eso es que usted seguramente escuchará por ahí muchas predicaciones de otras personas y usted se confunde. ¿Por qué? Porque están diciéndole una profecía que era, por ejemplo, para Israel y se la están adjudicando a la iglesia. Es más, algunos predicadores dicen, mire, en inglés dicen, mire, cuando usted ve aquí, esto es bien fácil. It's very easy, it's simple. Whenever you see Israel, or Jacob, or whoever, in the Bible, cross it out, decía, cross it out, tráchalo. Write down the church, or write your name, even better, decía. Oye, pero qué disparatero de armas tomadas este varón. O sea, está editando la palabra de Dios, cambiando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para maleficio de todos los que escuchan tales tonterías. ¿Okay? Y eso es lo que está pasando. Entonces, por eso es que usted ha notado que en muchas congregaciones no se predica el Nuevo Testamento, se predica de donde están las profecías sobre Israel del Antiguo Testamento. Y eso explica por qué alegorizan tanto las cosas. Porque cuando hay cosas que aplican a Israel, Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Como no parea completo, dicen, pues allí cuando dice tal cosa, pues, y lo pintan como una alegoría completa. Cuando el Señor levantó la serpiente en el desierto, dirán, el Señor está levantando serpientes hoy. Pongan cada uno de esos palos a la serpiente que la atormenta, porque esa promesa fue para usted. La promesa fue para todo el mundo en realidad, pero la promesa de que iba una serpiente de bronce en un palo y el que la mirara se le iba la enfermedad, eso no fue para ti, eso fue para el pueblo de Israel que habían pecado contra Moisés y los líderes que Dios había puesto. Que Dios quiera sanarte y puede, si es su voluntad, amén. Pero eso no fue la serpiente que el Señor después dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que mire, ¿verdad?, y crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Él no estaba hablando de la enfermedad, pero todos estos propulsores de este reino, ¿verdad? Porque acuérdense que quieren tomar control sobre las instituciones, sobre la salud y sobre todo, pues, claro, dice aquella serpiente, pon allí lo que te adolece y pon a serpiente del cáncer espetada en un palo. De ahí es que vienen todas estas tonterías que usted habrá escuchado
por ahí en todos lados. ¿Ok? Entonces, ya le dije, ¿verdad? Que no creen en el rapto de la iglesia. ¿Cuándo es que Jesús volverá? No a buscar su iglesia, sino su segunda venida para establecer su reino. Cuando la iglesia haya puesto todos los enemigos debajo de los pies de ella. Uno de los enemigos que tiene que ser puesto debajo de los pies de Cristo es la muerte. ¿Cómo la iglesia va a poner la muerte debajo de sus pies? ¿Usted ha oído los cánticos? Bajo la planta de mis pies, el enemigo está... Por ahí lo cantan hace un montón de años. El enemigo no está debajo de la planta de sus pies, hermano. El enemigo es el dueño de este mundo. El único que puede meterle las manos es el que lo venció en la cruz, no es usted. Mire, no se haga... Es que esta mala costumbre del hombre hacerse más grande de lo que realmente somos. Si nosotros somos esclavos de Cristo, ¿ven? Porque Él es el poderoso, Él es el que hace todas las cosas. Usted solamente le fue delegado el predicar el evangelio bajo el poder de Dios. Pero toda esta adjudicación de ser los dominantes y todo, ese no es el espíritu de la iglesia. Ese es el espíritu de este mundo que se ha metido en doctrina y ha confundido a un montón de gente. Y así andan muchos. Haga de asignación. Cuando usted vaya por ahí para su casa y vaya pasando por su barrio, mire y fíjese a ver cuántas de estas congregaciones de restauración o whatever están por ahí. Porque es lo que se está moviendo hoy día. Por eso dice, vamos a levantar al Señor en un trono de alabanza. El Señor vive entre las alabanzas de su pueblo. Pero eso de entronar al Señor en un trono de alabanza y yendo por ahí y esquilmar la palabra, ir en contra de lo que dice la palabra, es precisamente esto. Usted cree estas cosas y si las cree mal en la restauración que estas personas están hablando, entonces no está haciendo la obra del Señor. Ahora, los anticuados somos nosotros porque estamos yendo a la raíz, a la verdadera senda antigua, que es lo que está en la palabra del Señor. Inclusive la susodicha iglesia de la senda antigua, aquella otra señora, cree esto mismo. No es ninguna senda antigua, nada. Sí, eso no es ninguna senda antigua, nada. Es este mover de este mundo que está allí. Y eso está por todos lados, hermano. ¿Ok? Lo otro es, ¿verdad? La equiparación, por ejemplo, de la mujer con el varón en términos de predicar y tener dominio. Vaya usted, sobre los hombres. De ahí es que vienen, ¿verdad? Porque cómo es revelado esto y cómo ellos le dan justificación a estas creencias. Porque hay apóstoles y profetas hoy que están predicando esto de parte de Jehová, dicen ellos. De ahí que vienen las apóstolas, profetas, profetizas de hoy. Vaya usted, vaya por ejemplo a una panadería por ahí, después ahorita, sí. Y va y compra y ve 2 o 3 anuncios. Dice, culto de poder y milagros. Entonces ponen las estrellas de la lucha libre que van a estar allí, ¿verdad? Como yo siempre le digo. Entonces, pues tienen la foto, ¿sabes? Bien así caradito. Dice, profeta menganito de tal. Es un muchachito que yo creo que no tiene ni 20 años. Pastora tal. Entonces después dice, apóstol tal. O apóstol y es dama también. Yo digo, cuando alguien me dice, mira, que si el apóstol tal va a predicar, ¿cuál de ellos? Mateo, Juan, Felipe, Bartolomé. Algunos, me acuerdo que eso allá en el trabajo anterior, tú siempre con las mismas cosas, llevando la contraria, ¿no? El que está llevando la contraria eres tú. No te voy a decir a mí que hablando todas estas sandeces. ¿Quién te dijo a ti que fulanito es disque apóstol o aquel es profeta? Ellos mismos se denominan apóstoles y profetas. Mira lo que dice la Biblia aquí. Él fue testigo de la resurrección de Cristo. Sí, porque en realidad Cristo vive en su corazón. No, eso no es lo que dice allí. Dice que si tú viste, Él vio a Cristo resucitado. Porque eso es lo que decían Pedro y Juan. Y nosotros somos testigos de estas cosas. O sea, a ellos no le puede decir nadie, ustedes no vieron. Si yo vieron, pues yo lo vi allí. De hecho, Pedro y Juan fueron los primeros que cogieron a la tumba y vieron que estaba vacío. ¿Okay? Y nosotros fuimos testigos de que a Él lo mataron en la cruz. Y lo vimos cuando Él murió y cuando Él resucitó. Esos eran los requisitos para ser apóstol. De ahí para allá nadie más cumple con ellos. Pero los mismos apóstoles y profetas de hoy se adjudican
el definir qué es un apóstol y qué es un profeta. ¿Y quién le va a decir a Dios que no? Entonces las personas antes, en los tiempos de auge del catolicismo romano, cuando habían aquellos que venían a Cristo, decían, ¿por qué será que la gente van tanto a la iglesia católica si lo que están enseñando allí es contrario a la palabra del Señor? Por lo mismo que hoy en día, hoy se meten en la iglesia de restauración. Si es que allí están predicando lo que también va en contra de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es fácil y porque es agradable. En la iglesia católica porque cumplo con Dios rapidito y en 35 minutos voy, salgo y ya salí. Es lo mejor que se han inventado, como decía mi abuela. La misa los sábados a las 6 de la tarde, lo mejor que se han inventado. Después de la cerveza en lata. Así mismo decía. Pues ya voy a las 6 y antes de las 7 ya cumplí, ya salí de eso. ¿Usted vea? Sí, porque entonces pues ya todo, entonces la prescripción es esta. Todo lo que diga el cura yo lo hago. Dice el cura, tú lo haces, tú no lo verificas con la Biblia. No, ¿para qué si el cura ya lo verificó? Eso pasa con la iglesia de restauración de hoy. Van allí y dicen, oye, esto se oye lógico. Somos hijos del rey. ¿Cómo vamos a ser unos desmayados? Entonces de ahí la otra vertiente que sale es la de la prosperidad. ¿Cómo usted va a ser un desmayado si usted es hijo del rey? Y usted viene a dominar las naciones. Usted va a dominar las naciones pelado. Y ahí es que viene todo eso. Toda esa amalgama de toda esa falsa doctrina. Doctrina de demonios de hoy. Es eso. Así que usted ve a alguien que dice, yo estoy en la iglesia de restauración. Ore mucho por ellos. Y déle testimonio. Porque a duras penas, si ellos creen todo esto de corazón, a duras penas serán creyentes. El Señor es poderoso para que alguien salvo esté en un lugar como este, del cual debe salir. ¿Okay? Pero en estos lugares usted no se alegra y dice, sí, yo vi una iglesia de restauración, gloria a Dios. No. Porque en realidad es un error. Y esto es de los errores nuevos, ¿verdad? De esta época. Este asunto del dominio, como le dije, no es nuevo, pero el reino ahora sí es nuevo. Y todos estos errores, ya te he visto, de lo que hemos mencionado, son errores que usted ve por todos lados y que permean mucho, especialmente. Por eso es que muchas veces yo le digo, mire, usted va a la librería cristiana, usted entra por allí y ve libros de cuánta gente hay. ¿Cómo usted sabe el que usted va a escoger? Usted viene y lee, coge tal cosa, un librito allí, y cuando viene a ver, le están... porque estas cosas no la dicen jaspado, así esto lo van llevando, hasta que le llevan a lo lógico, pero la Biblia no es lógica. La Biblia es para la palabra del Señor. Creo que tenemos que tener cuidado. Pero la persona decía, ay, el día que yo no puedo ir al culto, yo prendo la radio, o prendo el televisor, o prendo la cosa esta, la computadora, o veo un podcast de Menganito. Yo no puedo entender, no puedo dar fe de lo que Menganito está diciendo o no, porque yo no tengo tiempo para escuchar todas las cosas que Menganito, Sutanito y Fulanito dicen. Posiblemente estén hablando palabra de Dios, pero como yo no puedo dar fe de ello, no puedo garantizar, mi recomendación es que no lo escuche. Si quiere ir a la palabra, venga a la palabra. Amén. Y a través de la palabra usted puede encontrar la verdad. Pero muchas veces por conveniencia, pone el televisor y está Menganito hablando, tenga mucho cuidado. Uno que otro de los que a veces hermanos mencionan, mira y tal y tal y tal, yo le puedo decir, mira, tal y tal, sí, son personas, ¿verdad?, bíblicas como tal, pero son literalmente uno que otro, uno o dos. El resto, lo que están trayendo es falsa doctrina. Es decir, les parece increíble que usted entre 25 escoja y solamente uno o dos están predicando sana doctrina, pues no se asombre. Si es que el príncipe de este mundo ha traído esa confusión en este mundo, usted pensaría que el diablo está suelto, pero el diablo está suelto y usted puede escuchar cualquier cosa que haya por ahí, pero ¿en qué cabeza cabe? Lo mismo pasa con las Biblias. Coja cualquier Biblia. Es que como yo soy maestro, voy a coger la Biblia del maestro. Tenga cuidado con lo que está comprando. Mire la versión de la Biblia, quién la publicó. No piensa que el diablo es fácil meterse por ahí en las casas editoras y tergiversar la palabra para que usted se vaya por el chorro. Imagínense. Tiene que tener cuidado. Así que restauración, la que Cristo hizo con nosotros. Restauración, si tu hermano peca contra ti, ve estando tú y él solos, ¿verdad?, con un espíritu de mansedumbre,
y restáurale. Si no quiere, lleve con unos hermanos. Si no quiere, tráelo a la iglesia. Si no quiere restaurarse y reconciliarse, es porque no es de Cristo Jesús. Amén. Y la otra restauración bíblica, cuando Cristo venga a hacer nuevas todas las cosas, pero el que las va a hacer nuevas es Él, no es la iglesia. Amén. La iglesia está para ser vocero del Señor, hablar de la salvación, como hizo Pedro. Pedro nos mandó aquí, pónganse las pilas, porque ahora nosotros, el pueblo de Israel, que vamos a conocer a Cristo, ahora vamos a ganar superpoderes y ahora vamos a dominar el mundo. En ningún momento salió una tontería como esa. Vengan del Señor tiempo de refrigerio y Él va a hacer nuevas y restaurar todas las cosas. Amén. Y esa palabra prevalece hasta el día de hoy. Amén. Pues vamos a estar de pie, hermanito querido. Así que mediten esto. Si después tienen alguna otra pregunta, ¿verdad? Yo trato de resumir para ser sabio con el tiempo, porque así ser, ¿verdad? Nuestro cuerpo se cansa. Si tiene dudas o preguntas, por favor, me las puede hacer después. Amén. Oramos. Señor Padre Santo, en esta hora estamos delante de ti, dándote gracias por ser bueno y darnos esta bendición de podernos congregar aquí, Señor, en tu casa esta mañana. Bendice, Señor, ahora tu palabra santa que hemos predicado, Padre, y que ella, Señor, penetre en nuestro corazón, nos haga ser, Padre Santo, más santo, Señor, más dedicado a tu obra también, Señor. Y también, Padre, que tu palabra corrija en nosotros, Señor, cualquier noción que pueda venir de algo externo, Padre Santo, sino que solamente creamos tu palabra tal y como está escrita, Padre. Gracias te damos, Señor, por ella, por tu Espíritu que está en nosotros, por los hermanos que estamos aquí, Padre. Recuerda, Señor, lo que te pedimos al principio por aquellos hermanos que no han podido estar hoy, Señor, otras peticiones de familiares también, confiando que ya están en tus manos, Padre Santo. Ahora, Padre, llévanos con bien a nuestras casas, Señor, bendícenos y permite, Padre Santo, que podamos estar de vuelta, Señor, el martes para escudriñar tu palabra, Padre Santo. Gracias por esa bendición. Llévanos con bien, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano, que vayan bien. Amén. Que Dios me les bendiga a todos.